Bueno, nuevamente con ustedes, hoy vamos a hablar de un tema bastante entretenido que se llama crear la realidad. ¿Sí? Todos hemos escuchado el hecho de intentar o formalizar o aprender una técnica o usar algún poder paranormal para crear la realidad que queremos. ¿Sí? Primero habría que definir qué es realidad. Si, por ejemplo, yo quiero crear una realidad que la vecina del segundo C, ¿sí? Se enamore de mí, ¿se entiende lo que quiero decir? Cuando en el fondo lo que quiero es tener sexo con la vecina, entonces yo voy a crear una realidad caótica. ¿Por qué? Porque no está definido en la dirección ni está aclarado. Entonces lo más probable es que cuando cree esa realidad tenga conflictos. Ya creo que empezaron a conectar la idea, ¿sí? ¿Cuántas veces uno ha deseado algo, ha ido en esa dirección intentando crear una realidad en una dirección basada en un deseo, en un sentimiento contradictorio, en una idea no clara, en una animosidad del momento y así sucesivamente, y se nos ha llenado la vida de conflictos. ¿Está? Entonces, crear la realidad implica primero conocer el aspecto real de uno y dentro de ese aspecto real de uno ver qué realidad necesita ese aspecto real de uno. ¿Está? Cuando uno descubre ese aspecto real de uno y uno le da una realidad o le crea una realidad a ese aspecto real, nosotros vivimos lo que llamamos felices, no satisfechos de placer, sino felices. Seguramente las chicas esto lo entienden más fácil que nosotros los varones, que somos más mentales, ¿sí? Cuando el ser experimenta una realización en la virtualidad, o sea, en el estado de vigilia, en el mundo de las contradicciones, ¿sí? Nuestro cotidiano vivir, nuestro mundo de máquina, ¿sí? Y el ser experimenta en la dirección que le es afín, entonces uno vive una experiencia de felicidad. Esa experiencia de felicidad, como muchas experiencias de felicidad, puede incluir el placer, pero no quiere decir que todas las experiencias de placer incluyan la felicidad del ser. La felicidad del ser tiene que ver con la experiencia que se está haciendo. Cuando se hace la experiencia que es afín al ser, uno experimenta felicidad y se disuelven todos los conflictos. O sea, en esa instancia no hay conflicto y no hay emociones de polaridad. No hay polarización en lo que se siente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo romántico, simplemente porque es ilustrativo. Supongamos que yo hago una experiencia de ser con otra persona, una experiencia de ser afectiva, donde ambas personas experimentamos con el otro, a través del otro, junto al otro, integrado al otro, ¿sí? Un acontecer que es enriquecedor y somos felices. Cuando dicha experiencia termina, cuando dicha experiencia llega a su fin, cuando muere de muerte natural, por decirlo de alguna manera, no se transforma en ninguna forma de contradicción. O sea, uno no extraña, no desea, no se adquiere maña, simplemente se deja todo libre porque libremente uno ha hecho la experiencia con dicha persona. Cuando digo dicha persona, puedo decir dicha experiencia laboral, dicha experiencia estudiantil, dicha experiencia de pareja, dicha experiencia con un hijo, con la madre, con la pareja, con una planta, con un auto, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando uno hace la experiencia desde el ser, ¿sí? O sea, hacemos la experiencia desde el ser, dicha situación se la vive de manera feliz. ¿Sí? Y como les decía antes,
dicha experiencia de felicidad puede incluir o no placer, pero el placer no es la medida de la felicidad alcanzada. ¿Sí? La experiencia emocional obviamente es clarísima. Yo creo que todos ustedes ya empezaron a conectar qué situaciones se han sentido bien, entre comillas, con la felicidad producto del placer, y bien, ¿se entiende?, entre comillas, por haber evitado un sufrimiento. Pero yo no estoy hablando de esa felicidad basada en el placer, el dolor o el sufrimiento, ¿sí? Ya sea desde un aspecto masoquista, desde lo común y corriente hasta algo patológico, sino que estoy hablando de la felicidad propia de la existencia del ser. ¿Sí? Entonces, nosotros en el fondo nos conformamos, por decirlo de alguna manera, con una especie de felicidad sustituta. ¿Cuál es la felicidad sustituta? Obviamente el placer pelado, solo, simple, sin experiencia del ser. ¿Sí? O sea, algo que es efímero, que muere a lo largo de las coordenadas de espacio, tiempo y energía. ¿Se entiende? O sea que mientras tengo energía, puedo mantener el placer. Si se me acaba la energía, ya no tengo energía para mantener ese placer. Si la distancia me afecta, ¿no? Porque si, no sé, el trabajo me encanta, pero me queda a 70 kilómetros de mi casa, llega un momento en que se termina de agotar porque el espacio me agota. O bien el tiempo, que a medida que pasa el tiempo se vuelve rutinario, lo que fuese, y ese placer desaparece. Entonces, la felicidad producto del placer siempre está sujeta a las situaciones virtuales de la máquina del contenido cotidiano. ¿Sí? Y la felicidad de la que yo estoy hablando, que no es una felicidad ni teórica, ni filosófica, ni mejor que el placer, ni absolutamente nada, sino la felicidad intrínsecamente felicidad, o sea, la felicidad libre de engaño, libre de contradicción, que puede o no incluir el placer, pero no un placer que se transforma en su opuesto, sino un placer que acompaña a la felicidad propia del ser. Esa felicidad solamente la adquirimos cuando lo que estamos haciendo o lo que estamos experimentando va en la dirección de la integración y del ser. ¿Sí? Bien. Vamos a aclararlo con un ejemplo, tal vez un ejemplo ilustre mucho más. ¿Sí? O sea, en cuarto camino, cuando hacemos una experiencia de integración, o lo que se llama en la vida cotidiana de forma accidental, porque uno no es que solamente se integra haciendo cuarto camino, sino que también a veces tenemos procesos de integración porque por distintos conflictos de la vida vamos trabajando donde podemos y vamos juntando miguitas, chispitas de luz, hasta que llega un momento en que se hace una bola y ¡puf!, caemos a un concepto, nos liberamos, hacemos la experiencia del conflicto y sentimos la felicidad. ¿Sí? O sea que uno puede sentir felicidad sin estar en una escuela de cuarto camino, pero esa felicidad es aleatoria y tal vez no nos alcance la vida para juntar, ¿sí?, el centésimo mono o la centésima partícula para tener un precipitado de conciencia y de experiencia. ¿Sí? O sea, muchas veces las cosas quedan truncadas a mitad de camino. Ahora, si vamos a trabajar en una dirección, sabemos que por lo menos tenemos la sartén por el mango o tenemos la raqueta por el mango si queremos jugar. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo estoy en una escuela de cuarto camino, no es que en una escuela de cuarto camino vamos a buscar la felicidad. No, una escuela de cuarto camino intenta el desarrollo de la conciencia a través de hacer una experiencia de integración. Esa experiencia de integración inevitablemente, sí chicos, inevitablemente termina en un estado de felicidad. ¿Sí? Ese estado de felicidad no tiene opuestos, y puede que sea acompañado o no por algo de placer. Y ese placer no se transforma en su opuesto, porque es una situación placentera que acompaña la felicidad del ser cuando hace su experiencia. ¿Sí? Bien. Les voy a dar el ejemplo que les debo. Vamos a suponer lo siguiente.
Uno, por ejemplo, desde el ser, y medio confundido, hacemos una carrera universitaria. Por ejemplo, todo lo que hemos padecido, algún tipo de formación terciaria universitaria, sabemos lo que significa, ¿sí? Que por ahí desde chiquito nos gustó algo, algún tema, alguna situación, y fuimos yendo en esa dirección. Y generalmente en esa dirección sentíamos placer, gusto, inclusive con cansancio le poníamos pila y onda para hacer determinada experiencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No la experiencia que logramos en el cuarto camino, sino la experiencia de vida, la experiencia de la máquina, el anotarse en la materia, cursar el cuatrimestre o el semestre, dar los exámenes, sufrir el estrés, no dormir, o sea, estoy hablando de esa situación de vida, ¿sí? Y de repente, bueno, nos recibimos, terminamos la carrera, nos laureamos, nos dan el título, a veces yo como digo, a veces como chiste, el permiso para matar, o sea, para ejercitar nuestro oficio sin que nos persiga la ley, y empezamos a ejercitarnos, ¿sí? Entonces, sí, nos gusta nuestra carrera, nos sentimos más o menos bien, nos cansamos, trabajamos muchas horas, al principio tal vez no tengamos remuneración económica, bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos que sucede. Pero sentimos una especie de, yo sé que va en esta dirección, pero notamos que el sistema nos ha llenado de tantas cáscaras, de tantas capas de cebolla, de tanto sufrimiento, que el reconocimiento interno de esa experiencia del ser, ¿sí?, la hemos hecho bajo el engaño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como decir, voy a dar un ejemplo, qué sé yo, muy sencillo. Por ejemplo, los que estudian física, ¿cuánta experiencia de laboratorio han tenido durante la carrera? O los que han estudiado, no sé, agronomía, ¿sí?, han llegado a hacer una huerta, han plantado algo, han hecho una experiencia propia, ¿sí?, de los distintos procesos y etapas del cultivo del hombre sobre la tierra. O sea, por ejemplo, cultivar como se cultivaba, voy a decir cualquier cosa, ¿sí?, en el siglo III a.C., en el siglo II, en el siglo I, en el siglo I. O sea, hacer una experiencia de cultivo hasta terminar en los transgénicos y ver, por ejemplo, y hacer la experiencia completa de cómo afecta esos procesos en todo. Bueno, entienden lo que quiero decir, de que a veces uno, por estar bajo el engaño, o estar bajo un sistema, o estar bajo lo reglado, por decirlo de alguna manera, nuestro ser hace una experiencia media enturbiada, media contaminada, por decirlo de alguno. O sea, todo lo que hemos padecido por elección propia, por, no sé, intentar buscar nuevas condiciones de vida, etcétera, etcétera, algún estudio terciario universitario, sabemos de que si tuviéramos que escribir el programa de estudio de la carrera que hemos hecho, ¿cuántas cosas le sacaríamos? ¿Cuántas cosas hay inútiles? ¿Y cuánto les agregaríamos después de estar trabajando en lo que nos recibimos unos 4, 5, 10 años? Si tuviéramos que armar la carrera universitaria, la haríamos un poquito más cercano a la experiencia del ser. Estoy hablando en el sentido positivo, ¿sí? También puede ser que, no sé, hagamos una bomba atómica desde el punto de vista de la vida mecánica, pero estoy tratando de poner onda al ejemplo como para que se entienda. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que crear herramientas, adquirir herramientas extras que no pertenecen al sistema, que no provienen directamente del lavado de cerebro, para poder llevar a la práctica esa experiencia del ser.
¿Se entiende? Por ejemplo, hay médicos que se han dedicado a estudiar, un cirujano, por ejemplo, se ha dedicado a hacer muchas operaciones y de repente, de tanto trabajar, se le ocurrió que una herramienta podría ser de tal y cual forma. Y como tiene habilidades manuales, que esto, que lo otro, aprende a hacer una herramienta y con esa herramienta mejora muchísimo su situación. Bueno, la felicidad que tiene esa persona de haber descubierto eso, ¿sí? Y cuando llega al ser, uno siente una dicha tan grande en el ser que lo quiere regalar a la humanidad. No queremos obtener ni beneficios, ni aplausos, ni gratificaciones comerciales, ni nada. Somos felices con el solo hecho de compartirlo, sin la búsqueda de placer, mérito, ni nada. O sea, compartirlo para quien lo quiera, sin hacer apología, sin imponer, sin nada. Simplemente dejando que aquellos que también están en la búsqueda de una herramienta se contacten con nosotros, ¿sí? Y así podamos, por nuestro nivel de experiencia, compartir esa felicidad. ¿Se entiende? Porque cuando uno hace una experiencia con el ser y es feliz, uno automáticamente se entra a relacionar con las personas, ya sea para completar esa experiencia o ya sea para fortalecerla, transmitiéndosela a otros. ¿Se entiende? Y en ese proceso puede haber placer o sufrimiento, pero la felicidad del ser no se pierde. Es absoluta. Y el proceso de integración, de liviandad interior, de gratificación sin falsa personalidad, importancia propia, vanidad, orgullo, ego y todas las situaciones que ustedes conozcan, es impagable. Creo que todos hemos experimentado un proceso en el cual nos hemos integrado y hemos hecho una experiencia. O hemos hecho una experiencia y recogido una integración, accidentalmente, ¿sí? En las escuelas de Cuarto Camino lo que se intenta es que a través del autoconocimiento, a través del proceso de tomar conciencia, a través de la observación, el recuerdo de sí, de parar las emociones negativas, de ver los dos lados del tope, de no identificarnos, de cambiar las actitudes, de adquirir herramientas de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. En ese proceso de integración nos vayamos acercando cada vez más al ser y así poder obrar en la dirección de la experiencia y la felicidad, porque no puede haber felicidad si no hay integración, ¿sí? Y no hay integración sin felicidad. O sea, es como si fuera un paquete íntegro, valga la redundancia, en la cual los dos estados se dan. Que pueda haber o no en derredor de dicho paquete una situación placentera o una situación de dolor que ni le suma ni le resta a la felicidad propia del ser. ¿Sí? Muchas personas, por ejemplo, que han descubierto un camino de experiencia y de felicidad, y no importa cuántas puertas le cierren en la cara, ellos o ellas siguen obrando en la dirección correcta. ¿Está? Bien. Ahora, ustedes me dirán, pero en todas las cosas que nos sentimos bien, ¿estamos haciendo la experiencia? ¿O en todas las cosas que nos sentimos bien, hay felicidad? Bien. Ese es otro tema. Nosotros tenemos que aprender a separar la paja del trigo, o sea, a comprender el sabor interior que tiene la felicidad de la experiencia hecha y el sabor interior de un placer no dañino que lo experimentamos como felicidad cuando realmente no lo es. Voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos un padre que económicamente ayuda a su hijo y se siente feliz en ese proceso de ayuda. En esa felicidad puede que no haya ni vanidad, ni orgullo, ni ande diciendo por ahí cuánta plata le pasa a los hijos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero en su foro interno se siente feliz.
Pero esa felicidad no es la felicidad de la que yo hablo, una felicidad de una experiencia, porque dar dinero no es una experiencia. ¿Se entiende? Es un evento. La experiencia tiene que ver con un proceso de integración, no con un proceso ni de ayuda, ni de restarle conflictos a los demás, ni de transformarse en un objeto donde los otros depositan el poder en uno, sino que es en reencontrarse consigo mismo, saber quién se es y tomar conciencia y obrar en esa dirección. O sea, si yo como papá, ojo, con esto no quiero herir susceptibilidades mecánicas de ningún padre, ¿se entiende lo que quiero decir? Es simplemente un ejemplo. O sea, si yo como padre, porque mi hijo tiene un conflicto económico y yo tengo el dinero y de esa manera lo ayudo y me siento feliz de poder ayudar a mi hijo, lo estoy haciendo porque mi hijo tiene un conflicto económico. ¿Entienden? O sea, hay como una especie de zanahoria al burro en la vida mecánica. No surge desde dentro del ser. No es gratuito. No es libre de importancia. No es libre de juicio. No es libre de valoración de la vida mecánica de lo aprendido, el lavado cerebro religioso, social, cultural, universitario, etcétera, etcétera. O sea, falsa personalidad y la máquina. La flor es feliz por el solo hecho de florecer. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, va en esa dirección. O sea, si yo soy feliz y hay una justificación de esa felicidad, soy feliz por esto, soy feliz por lo otro, soy feliz por... O sea, hay un porqué de algo, no es la felicidad de la que yo estoy hablando, no es la felicidad de un reconocerse y hacer algo. Porque el porqué, en el estado de felicidad, de hacer la experiencia de sí mismo, el porqué se disuelve. No existe que por esto soy feliz. Porque eso significaría que mientras mantengo eso o haga eso, soy feliz. Y el tema está en que la felicidad propia del ser es que cuando uno hizo la experiencia, eso se disuelve y lo más probablemente por, digamos, la comprensión y la conciencia que se ha adquirido, determinada conducta desaparezca de nuestra vida. Porque ya no la necesitamos. Ya hemos logrado la felicidad que nuestro ser necesita y nos seguiremos completando en otras situaciones. Tal vez quede eso como una conducta, como un hábito constructivo en la vida de uno. Pero ya no obtenemos la felicidad que siente el ser cuando ha hecho la experiencia. Puede que nos quede el placer positivo, por decirlo de alguna manera, pero ya no la felicidad. ¿Sí? Esto lo vienen conectando. Yo calculo que ustedes ya se estarán haciendo la idea de esas situaciones accidentales que han experimentado con esto. ¿Sí? Al principio no es fácil, porque uno no se observa, no se recuerda, no nos separamos de la máquina, nos damos completamente por obvio, pensamos que nuestros sentimientos son nuestros sentimientos, pensamos que nuestros pensamientos son nuestros pensamientos y que nuestras acciones son nuestras acciones. Por eso les estoy explicando que intenten observar y ver estos contrastes que son tajantes, no son sutilidades. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Bueno, entonces, cuando nosotros intentemos hacer una experiencia de felicidad, si la hacemos intentando ser felices, no es una experiencia de felicidad. Es la búsqueda de un placer, el restar un dolor y un sufrimiento, disfrazado con la palabra felicidad. Pero la felicidad de la que yo hablo no va en ese sentido. Es una felicidad cuando uno se redescubre a sí mismo, encuentra cómo cambiar, cómo crecer, qué actitudes tomar, a partir de ese proceso
de trabajo interno, crear una realidad con conductas, eventos, formas de trabajo, relaciones, personas, mudanza, estudios, etcétera, etcétera, y construimos un paquete en el cual el ser se expresa y se crea el contexto de felicidad. Como le decía al principio, que puede tener o no placer, o que uno puede sufrir o no sufrir, pero esa felicidad es lo que buscamos todos. ¿Se entiende? No nos conformemos con sustitutos de esa felicidad, con placeres o situaciones efímeras, con cosas que durarán si se mantiene el espacio, si se mantiene la energía o si se mantiene en el tiempo. Tienen que estar fuera de todas esas coordenadas. Si no, no es la felicidad de la experiencia, la felicidad de la conciencia, del reconocerse a sí mismo y en hacer. Vuelvo a decir el lenguaje New Age, no me gusta usarlo, pero bueno, tal vez ilustre y algunos entiendan por ese lado. O sea, hacer lo que venimos a hacer, o lo que elegimos venir a hacer. No hay la explicación, porque no es que uno elige, uno crea, no es que uno elige y uno viene con un sello para hacer algo. Y no confundan que la experiencia y la felicidad es encontrar el rol, la actividad laboral, la pareja que uno necesita, el perro que a uno le gusta, el auto, la casa y el país. Pero lo puede incluir. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, la felicidad de la que hablo es una felicidad de libertad interior. Si yo busco el placer, busco una forma de esclavitud. ¿Se entiende? Porque deposito un sentirme bien en algo externo, en un chocolate, en caricias, en una compañía, en un sueldo, en mi vanidad, en mi orgullo, en mi importancia personal, en mi ropa, en mi figura. Y de ahí no proviene la felicidad. Por lo menos la que yo hablo. No estoy diciendo ni que esté bien, ni que esté mal sentir placer, porque en el cuarto camino lo que menos tenemos son valores y juicios. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay connotaciones morales, porque lo que es moral ahora, dentro de un año, o pasando una frontera, ya no es moral. ¿Se entiende? O sea, lo que es realmente coherente para el ser, si es llevado a la práctica, trabajando, hacemos la experiencia de felicidad. Y esa experiencia de felicidad, lo decía el lenguaje New Age, es lo único que nos vamos a llevar. ¿Por qué? Porque el dinero no lo vamos a llevar el dinero. Dice Banco Central, por ejemplo acá, dice Banco Central de la República Argentina. Ni siquiera es mío el dinero. Pagamos una casa con una escritura. Si es nuestra, ¿por qué seguimos pagando? ¿Cuántos metros para abajo de la tierra es mío? ¿Y cuánto por arriba de mi casa es mío? O sea, ¿yo puedo decir que no quiero que pase ningún avión por arriba de mi casa? ¿O que por abajo de mi suelo no pasen caños o cosas municipales? No estoy diciendo... bueno, si no haces así, la sociedad... No quiero que entre en esa charla mecánica. Sino lo que quiero decir es que lo único que nos vamos a llevar, volviendo al lenguaje New Age, es la experiencia de la felicidad. Que puede tener o no placer. Y esa experiencia nos completa, nos integra y es un síntoma de crecimiento, de comprensión. Porque cuando uno hace la experiencia y es feliz, la comprensión que se adquiere nos permite tener capacidades de administración interior, porque eso nos fortalece para hacer otras experiencias y crear realidad feliz, porque al que tiene se le dará. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, ¿tienen
deseos de encontrar su experiencia, no su experiencia de vida, sino su experiencia en lo afectivo, en lo motriz instintivo, o sea, salud, etc., en lo intelectual, en lo social, etc. Bueno, si quieren hacer experiencia y ser felices en los ámbitos en los cuales ustedes quieran compartir y vivir en la vida, van a tener que ir hacia adentro. No hay otra. ¿Se entiende? Si no, a nivel mecánico, a nivel del sueño, a nivel del estado de vigilia, a nivel de la fantasía de la realidad cotidiana, nos vamos a conformar con graduaciones de placer y con las poquitas situaciones accidentales de felicidad que tengamos, pudiendo crear la felicidad en las cantidades que deseemos. Porque ser feliz es hacer uso y abuso del derecho a la libertad. Porque a nadie se lo puede obligar a hacer su experiencia de autoconocimiento, su experiencia de encontrarse a sí mismo y empezar a crear desde esa realidad interior, ¿sí? Sacándonos todas las capas de la cebolla, entendiendo, modificando nuestro entorno para poder nosotros sembrarnos en la vida. ¿Se entiende? Y compartir sin esperar, sin forzar, y a veces con placer y a veces no. Pero ¿saben una cosa, chicos? Lo comido y lo bailado no se los quita a nadie.